Con el abandono de la actividad en el medio rural y la implantación de especies económicamente más rentables y productivas, el pavo que se criaba al aire libre en las fincas de nuestros pueblos ha estado a punto de extinguirse. Ricardo Azón, en su afán por recuperar aquellas razas de explotación de ganadería doméstica en periodo de extinción, inició un proceso de reproducción a partir de unos ejemplares hallados en una explotación ganadera, con la colaboración de expertos en genética avícola. Entonces, bueno, pues cuando encontramos estas poblaciones, que además fueron respaldadas por expertos de otras comunidades autónomas y desde aquí, desde Aragón también, gente que andaba buscando estas poblaciones antiguas de pavos desde hacía muchas décadas, pues bueno, pues evidentemente cuando lo encuentras no lo puedes dejar perder, ¿no? Entonces, bueno, pues creamos una red de amigos, de criadores, que estábamos ya trabajando con la gallina del Sobrarbe, y bueno, pues ahora mantenemos pequeños núcleos, unos cuantos criadores, pues con la idea de que no desaparezca, de que poco a poco vaya más. Lo que no ha cambiado es que tanto antes como ahora intentamos que las propias pavas críen sus polladas. Es un animal que cuida muy bien su nido y su puesta y los pollitos. Nosotros en el pavo oscense tenemos dos variedades de color, uno cobrizo, que es un pavo oscuro, un pavo negro, pero con reflejos color cobre, de ahí viene el cobrizo, el nombre. Y hay otro pavo plateado, que es más blanco, más claro. Entonces tenemos que es un pavo ligero, de 7-8 kilos en los animales adultos y los machos, y bueno, 3 y pico, 4 y pico en las pavas. Es un animal con mucho temperamento, muy vividor al aire libre, le gusta mucho acampar, incluso es bastante agresivo con los extraños, con otras aves, incluso con personas, con perros. Es un animal que vuela bastante, ante una amenaza sale volando y recorre distancias bastante elevadas, le gusta dormir en sitios altos, o sea, mantiene mucho carácter todavía, vamos a decir, ancestral, primitivo, ¿no? Salvaje. Vale, pues esto es un macho de pavo oscense. Bueno, es un pavo de un formato medio en cuanto a tamaño, este pesará unos 8 kilos. Como características principales, bueno, pues aparte del plumaje, vamos a describir por partes la cabeza, una cabeza desnuda, es más desnuda que la hembra, las plumas le llegan más arriba, este tiene prácticamente todo el cuello desnudo, con un gran apéndice, que es el moco, que se les estira cuando se excitan, es la típica postura de la parada nupcial. Y luego lo mismo, pues tenemos la coloración azulada y rojiza, que también se intensifica es más intensa cuando se excitan, y vemos que tiene unas grandes carúnculas en toda la base del cuello, que son mucho mayores que en las hembras. Por lo demás son similares, el ojo oscuro, el pico también es negro con la base, o sea, claro con la base negra, oscura viene a ser el 50%, y lo mismo las filoplumas del oído. Luego, en cuanto a la coloración del plumaje, los machos suelen ser más oscuros que las hembras, pero lo mismo, tienen este plumaje negro con los reflejos cobrizos, con los reflejos rojizos, y luego el barrado más ligero en el pecho y también en las plumas, o sea, en las plumas de las alas y de la cola. El macho presenta un carácter tipo sexual, que es este escobón de filamentos queratinosos, que es duro, son unos pelos duros que tiene en el pecho, que también es un tema de carácter sexual, una característica sexual, que viene a tener unos 10 centímetros como máximo de longitud. Esto es un animal joven, lo tiene pequeñito todavía. Y luego las patas, serían unas patas también claras de color azul pizarra. Bueno, vamos a ver aquí que tengo una pava que está poniendo ya, y podéis ver, bueno, también podéis ver aquí unos huevos que he ido recogiendo estos días y la pava que está poniendo allá. A ver. Pues mira. Hay uno de la pava o de otra pava de ayer, este de hoy que ha puesto, y había uno de gallina también. No están calentitos. Bueno, bien, es una pava joven y es el primer año de puesta, y supongo que los iré engordando de aquí a una temporada, y el próximo año serán más gordos, pero bueno, están bastante bien, sí. Bueno, aquí varios de estos días ya han empezado a poner ahora en enero. Lo que os decía, son bastante precoces aquí en las comarcas que no hace mucho frío. Y bueno, es un huevo bastante grande, que hace hasta 100 gramos de peso, y es, bueno, pues un color crema, pues más o menos moteado. Luego ya depende de los animales, hay animales que lo sacan más moteado y animales que menos.
Bueno, pues llegan a poner, hemos controlado más de 120 huevos por temporada. Depende, claro, si las dejas, si se quedan huecas y incuban sus huevos, pues evidentemente ahí dejan de poner, pero si un animal que le vas retirando los huevos y sigue poniendo, pues ponen bastantes esto, hasta 120 hemos controlado. Lo que más necesitan los primeros días es calor, pueden pasar incluso 2 o 3 días sin comer, pero lo que necesitan es calor, mantener calor. Venga, vamos para allá, vamos a colocar aquí. Venga. La raza se puede dar por rescatada. Ya es importante que esté identificada, que se escriba sobre ella, que haya algunas publicaciones, que estemos trabajando, que haya una red de criadores, pero bueno, de ahí a que estén en números suficientes para considerar fuera de riesgo, pues no queda mucho por trabajar. Piensa que nosotros no tendremos más de un centenar de reproductores controlados de la raza, entonces son censos muy bajos. ¿Qué tiene de bueno? Que tenemos muchos criadores con poco censo cada uno, pero muchos criadores. Entonces, bueno, sería muy difícil pues que a todas las aves de todos los criadores pasara algo y nos quedáramos sin animales, ¿no? Pero bueno, los censos son muy reducidos todavía. En sus instalaciones agropecuarias de la localidad de Escalona, José Ramón Bielsa es uno de esos criadores que han apostado por acompañar a Ricardo Azón en esta aventura de recuperación del pavo de Huesca. Bueno, aquí tengo cerrado el macho de la variedad plata por 2 razones. Porque normalmente quiero mantener la población con el mismo número de las 2 variedades. Y normalmente, según lo que me van haciendo cada año, cierro el plata o cierro el negro. Los 2 juntos además no pueden estar porque se pelearían, serían unas peleas a muerte. Y entonces aquí, en este caso, este año le ha tocado descansar al macho de la variedad plata. Aquí en el primer plano tenemos agrupados los machos. En el centro, comiendo calabaza, está el padre de toda la crianza de este año. Es un poco más grande, tiene el mechón en el pecho, como se ve, colgando mucho más largo. A los otros jóvenes todavía no les empieza a asomar siquiera. Y al fondo tenemos un grupo de hembras comiendo en la tolva, y de esta manera se aprecia la diferencia morfológica entre macho y hembra. Básicamente sigo con ellos porque no paran de darme satisfacciones. O sea, con el mínimo esfuerzo ellos incuban, se preparan su nido, sacan sus pollitos, se los crían. En extensivo no necesitan ni gallinero porque si se los doy ni entran, y estos a lo que no se adaptarían es a encerrarlos en un gallinero todo completamente cerrado, cosa que les ha pasado a otros criadores que los cierran, luego dedos torcidos, no se adaptan bien. Bueno, pues que no les falte agua, que no les falte un pienso adecuado y que dispongan de espacio, suficiente espacio, que no vayas a poner en unos pocos metros cuadrados un montón, porque entonces empiezan a aparecer enfermedades, coccidios. Que estén protegidos de las alimañas, zorros, tal. Se reproducen ellos solos, son muy resistentes al medio, como se ve aquí, aguantan la nieve, aguantan el frío, el viento, y para eso, para la economía doméstica, para el autoconsumo en el medio rural es ideal. La recuperación del pavo de Huesca tiene como objetivo final poder ofrecer a los ciudadanos un producto de calidad, propio de la cría tradicional de los animales de corral, frente a las carnes procedentes de la cría masiva en granjas. Creemos que podía tener un buen futuro también como gastronómico, ¿no? Porque las canales son muy buenas, es una carne de una gran calidad, y de hecho hay algún restaurante que ya lo ha probado y bueno, le parece interesante. Lo que pasa es que, claro, de ahí de saltar de la cría en plan hobby a la cría pues más productiva, pues bueno, hay un paso serio. Antonio Arazo, cocinero profesional y gran conocedor de la gastronomía tradicional,
nos va a preparar dos platos que tienen como ingrediente principal el pavo. Vamos a preparar una sartenada con pavo del Alto Aragón ecológico y arroz El Brazal. Los ingredientes a utilizar son un pavo, arroz, borrajas, hierbas aromáticas y ajos, brócoli y espárragos verdes, pimiento rojo y verde, cebolla, calabacín, alcachofas, un poquito de tocino viao, un poquito de jamón, patata para cortar a crack, caracoles, aceite, sal, un poquito de Craterus cornucopoides, que es una seta, la trompeta de los muertos, y agua. Incorporamos la sartén al fuego. Incorporamos un poquito de aceite. No hace falta incorporar mucha porque entre el viado, el jamón y el pavo, que es un poquito graso, nos va a proporcionar lo suficiente aceite para hacer un guiso estupendo. Si no, nos pasaríamos de grasa y también sería un poquitín excesivo la carga que pondríamos. Cogemos una cuchara un poquito larga para que no nos quememos. Dejamos que se fría bien el viao y una vez que lo tenemos frito, retiremos un momentito la sartén del fuego. Una vez nos ha tomado color el viao y el jamón, incorporamos los trozos de pavo. Dejamos que se desgrase bastante y tome un color dorado. Una vez ya dorado el pavo, empezamos a incorporar los ingredientes, empezando por la cebolla y el pimiento. Una vez que la cebolla empieza a tomar color, empezamos a incorporar el arroz. Más o menos el arroz hay que poner para cada persona un puñado. Partimos la patata a crack para que nos suelten la fécula y las alcachofas a cuartos. Y ahora las incorporamos. Una vez bien sofrito el arroz, incorporamos un poquitín de hierbas aromáticas y unos dientes de ajo enteros, un poquito de laurel y romero. Ya cuando el arroz nos ha tomado ese color bonito dorado que se ha empapado de la mayoría de la grasa que hay en la sartén, podemos añadir agua o un caldo suave. Nosotros, como la concentración de sabores va a ser tan fuerte, solamente vamos a poner agua. El siguiente paso va a ser incorporar el agua y rápidamente los caracoles para poderlos engañar, porque si los pisáramos con el agua hirviendo se retraerían hacia adentro y si los ponemos con el agua fría van a salir hacia afuera y van a quedar engañados. Si hubiéramos echado los caracoles con el agua hirviendo del todo, no estarían fuera. Ahora al haberse con fría, pues están saliendo fuera, moviéndose un poquito y muriéndose y se van a quedar fuera. Una vez que ya ha empezado el hervor, vamos incorporando todas las verduras, empezando por las acelgas. Las borrajas. El brócoli y los espárragos. Y el calabacín.
Le damos una vuelta procurando que todas ellas queden cubiertas por el agua. Una vez que las verduras están cociendo ya homogéneamente con el resto de los ingredientes, incorporamos la sal y también incorporaremos la Craterellus cornucopioides o trompeta de los muertos, que es como una seta muy olorosa y sabrosa que nos va a dar como si fuese una pastilla de Starlus, pero totalmente natural. Esta seta, aparte de dar un sabor impresionante, nos va a dar un poquito de color tostado. Más o menos este plato, los 14-15 primeros minutos, hay que dejarlo cocer un poquito a fuego vivo, pero acto seguido, como vamos viendo, vamos a dejarlo solamente con el rescoldo del fuego y después de unos 20 minutos de cocción, el plato listo para comer. Podemos servirlos en plato, pero lo típico es ponerlo en el centro de la mesa y comerlo a cucharada y paso atrás. Voy a preparar un pavo ecológico del Alto Aragón con trufa de Graus y cava. Y los ingredientes van a ser pavo ecológico del Alto Aragón, trufa de Graus, cebolla, pimienta, cava, jugo de trufa, aceite y sal. Lo primero, vamos a poner la sartén al fuego con un poquito de aceite. Salpimentamos el pavo, incorporamos el pavo a la sartén cuando esté el aceite caliente. Dejamos que se dore, en plan que pierda la grasa, antes de incorporar la cebolla. Una vez le tenemos dorado, incorporamos a esta marmita de hierro colado ahora vamos a incorporar la cebolla a la sartén para que vaya tomando color. Vamos a esperar que tome un poquito de color para añadirle el cava. La cebolla nos ha tomado color. Abrimos la botella de cava. Una vez echado el cava, vamos a esperar que reduzca un poquito el cava para añadir la sal, la pimienta y el jugo de la trufa. Un poquito de pimienta y un poquito de sal. Para acto seguido, con un pequeño cazo, incorporamos a la marmita. Introducimos el jugo de trufas. Tapamos la marmita. Retiramos las patitas que nos han servido para freír. Dejamos cocer como 2 horas y media. Picamos la trufa y la incorporamos justo en el momento de servir. Bueno, una vez transcurrido las 2 horas y media, pues ya podemos retirar la marmita del fuego. Miramos punto de cocción. Huele de maravilla, pero vamos a incorporarle un poquito de jugo para que pare el hervor.
Cortado el hervor para que la trufa no se malmeta, porque si la cocemos a más de 70 grados de temperatura va a perder todos sus aromas, procedemos a picar la trufa en bastoncillos. Incorporamos el tape como 5 o 10 minutos para que la trufa coja temperatura y servimos el plato. La carne del pavo de Huesca, guisada en cualquiera de sus múltiples variedades, además de ser muy sabrosa, tiene mucha menos grasa que la de pollo y aporta una gran cantidad de proteínas. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.